Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Este es uno de los webcasts de la serie de COVID-19 que está presentando PricewaterhouseCoopers, temas de actualidad y todo lo que estamos experimentando a nivel mundial, regional y local. Entonces, lo primero sea desearles que toda la familia, amigos, colegas se encuentren bien en las circunstancias, agradecerles su participación, por conectarse, por tomar el tiempo de escucharnos. Y el propósito de la charla del día de hoy está enfocado a los precios de transferencia, los retos que hay hoy en día con la situación de pandemia mundial que estamos experimentando, con los temas de documentación, auditorías y demás. Para esta charla nos acompaña Matías Pedevilla, que es socio de la firma en Estados Unidos. Nos acompaña César Orellana, igualmente socio de la firma en Estados Unidos. Francisco González y Rafael Parra, quien les habla, directores de precios de transferencia en PricewaterhouseCoopers Colombia. La logística general del evento, les agradecemos que todos tengan sus micrófonos en mute, que no tengan la cámara prendida para optimizar el ancho de banda. Y si tienen preguntas, las cuales con mucho gusto vamos atendiendo, las vamos escribiendo por el chat y vemos si las contestamos en su momento o las dejamos para el final, dependiendo del tema que vamos a tratar en la charla y del momento que estemos en la charla. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar con los temas de antecedentes y panorama general, con lo cual tengo el gusto de pasarle la palabra a Francisco González. Gracias, Rafael. ¿Cómo están todos? Pues también nuevamente quisiera agradecerles a todos por participar. Estamos realmente muy complacidos de tener tanta gente que se está uniendo a este webcast. Y bueno, y sin mucho más preámbulo, a ver, la idea es hablar de los retos en materia de precio de transferencia que ha generado toda esta crisis. Pues todos ya más o menos conocen la situación y no quiero pecar por incluir a todo el mundo, pero de hecho hay muchísima información acerca de la misma, de modo que no vamos a profundizar en cuáles han sido los efectos y qué es lo que está pasando. Lo cierto, y en resumen, es que esta crisis ha tenido un impacto, digamos, en la economía muy grande, ¿no? En la demanda, en la volatilidad de los precios de las materias primas, de las tasas de interés, de la tasa de cambio. Ha habido cambios muy importantes en la cadena de suministro y en la cadena de valor. De hecho, algunas se han suspendido básicamente. También ha tenido un impacto muy importante en la forma en que las compañías están operando, ya sea porque han tenido que cambiar temas de turnos, ya sea porque están operando remotamente, en fin. De hecho, lo que se dice, y insisto, muchos posiblemente lo conocen, es que el impacto de la crisis no se va a ver ahorita que estamos en cuarentena, o se empieza a ver ahora, pero no termina cuando la cuarentena se acabe. El aislamiento, imaginemos que en julio ya se acabó totalmente, nada más imaginándolo, eh, aún volviendo a esa normalidad, por supuesto, el impacto económico no se va a ver terminado ni siquiera este año. Muchos hablan de un año, 2 años, a finales de 2021, y esto incluso sin tener en cuenta, el impacto que esta crisis ha tenido en la forma en que muchas personas y compañías se comportan. De modo que, aun si todo volviera a la normalidad, realmente no todo va a volver a la normalidad. Esto va a tener impacto, digamos, a largo plazo en muchos sentidos. Y por supuesto, esto no es un tema ajeno a los temas de precios de transferencia. Ha habido un impacto muy importante en las relaciones intercompañías, es decir, entre las compañías vinculadas en la forma en que éstas operan. Se han estado tomando muchísimas decisiones, digamos, a nivel de casa matriz al respecto de cierres de plantas, de cambios en la forma en que operan los negocios, y asimismo las compañías filiales, por ejemplo, las que están en Colombia o matriz, eh, ya se han empezado a hacer muchísimas preguntas de tipos en cuanto a la operación con partes relacionadas, ¿no? Preguntas que seguramente tocaremos unas en esta charla, no necesariamente responderemos todas, pero algunas de esas preguntas se relacionan, por ejemplo, con el tema de que estoy teniendo pérdidas
y qué voy a hacer el año entrante cuando yo tenga que hacer mi estudio de precio de transferencia con todas esas. ¿Cómo voy a justificar eso, no? ¿Qué puedo hacer yo con todos estos pagos de servicios vinculados del exterior que me cuestan un montón de cosas si no tengo utilidad? Fíjense que como resultado de todo esto han surgido un montón de nuevas funciones dentro de los grupos. Bueno, creo que no se oye muy bien, pido disculpas, voy a repetir. El hecho es que esto ha tenido un impacto muy importante en precios de transferencia. Las compañías están empezando a preguntar un montón de cosas al respecto de qué va a pasar con sus resultados el otro año cuando tengan que hacer precio de transferencia, sabiendo que están reportando una pérdida, ¿cierto? Y les mencionaba que incluso otras compañías o nosotros como asesores estamos incluso pensando más allá en temas relacionados con nuevas funciones que entre y todo eso está en crisis, le pega muchísimo al tema de precios de transferencia, le pega muchísimo al tema de precios de transferencia y es por eso que estamos aquí, porque esto es realmente un reto, lo que va a pasar en temas de precios de transferencia. Entonces, luego de breve introducción y habiéndoles contado por qué creemos que esto es muy importante en el mundo de precios de transferencia, quisiera darle la palabra a mi colega Matías para que nos cuente su visión global del tema. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Brevemente nada más le quiero agradecer a Francisco y a Rafael la invitación, y tanto en nombre mío como de César, y por su intermedio a PwC Colombia, para poder participar en este tema que, como comentaba Francisco, es muy relevante, y a diario tenemos innumerable cantidad de conversaciones con clientes de diferentes industrias y diferentes latitudes en relación a este tema. Si les parece, muy brevemente voy a dar un panorama o lo que estamos observando tanto en Estados Unidos como a nivel global y en la región, y que eso va a sentar las bases para comentar los puntos siguientes que estamos observando. A diferencia de otras crisis, esta ha sido una crisis en la cual entre comillas, nos tomó de golpe. Y tal es así que en las conversaciones que yo he tenido y que tengo con grupos de diferentes latitudes e industrias, como comentaba antes, los resultados de los primeros 2-3 meses, diría hasta marzo, en gran medida habían sido muy buenos. Habían tenido un desarrollo de unos resultados bastante positivos a nivel general, ¿no? Con lo cual, eso es el primer punto que llama la atención, a diferencia de otras ciclos anteriores en el cual la economía venía con un deterioro y luego había una explosión final. En este caso, lo que estamos observando es que puede ser algo al revés, como comentaba Francisco, de un impacto en el 2020, pero con impactos posteriores en el 2021. Y eso va a ser muy importante a considerar en lo que serían los temas de documentación 2020 y auditorías y demás, los puntos que vamos a conversar en unos minutos. Entonces, brevemente, los primeros 2-3 meses, los años bastante positivos. Y lo que hemos estado también observando ha sido y es un comportamiento dispar dentro de esta situación de aislamiento y de encierro y de distanciamiento, un comportamiento muy dispar, ya sea por industria o como país y región. Y este es un punto relevante porque nos genera otro tipo de inquietudes directamente asociadas a la parte fiscal y a la parte de precio de transferencia. Industrias de las cuales, al revés, están con alta productividad, y hay otras industrias que obviamente no están muy bien. Lo que hemos también observado es también que hay países y regiones que han tomado medidas unilaterales y muy diferentes unas a las otras,
como para justamente fomentar alguna industria o algún sector o reactivar la economía. Le doy dos ejemplos y con esto termino el par general. Como bien sabrán, en Estados Unidos justamente se aprobó el segundo paquete de medidas de inyectar dinero a los medianos y pequeños emprendedores, así como otras medidas fiscales que atañen a la reactivación de la economía. A diferencia de, por ejemplo, otros países, algunos de ellos, de hecho, en nuestra región, en América Latina, que lo que están observando es tratar de incrementar la tasa contributiva o adicionar impuestos o hasta evaluar mayores cargos o carga tributaria a determinados sectores para justamente paliar un poquito el déficit fiscal. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Rafa, yo sé que vos querés comentar un poquito más el impacto, lo que están observando a nivel de los países con este tipo de medidas y cuál sería el impacto en los siguientes aspectos. Creo que sí, Matías, muchas gracias. No es un secreto para nadie que todos los estados están teniendo una carga muy fuerte en sus finanzas. Han hecho inversiones muy grandes en ampliar y mejorar los servicios de salud, en atender a la población más vulnerable, entonces vemos un incremento del gasto y a la vez vemos una reducción del ingreso. La reducción del ingreso se ve en el diferimiento de los impuestos, en diferimiento de los parafiscales y de alguna u otra manera se está generando una situación de mayores costos y gastos y menores ingresos. Y esta es una frase bien importante. La liquidez es el rey. Entonces, así como los estados están buscando recursos por todo lado, lo que más adelante nos llevará, y lo tocaremos más adelante en el punto de auditorías, las compañías también están teniendo necesidades de caja y de liquidez. De dos maneras, préstamos actuales y préstamos futuros. Entonces, Francisco, ¿por qué no nos comentas un poco acerca de los préstamos actuales? Creo que Francisco de pronto está teniendo problemas con la Al banco a conexión. pagar se fue al banco a pagar. Vale. Entonces, por ejemplo, César, ¿por qué no nos cuentas acerca un poco de los... Rafael, hola, perdón. Perdón. Eh, a ver, yo creo que la situación va a crear, como Rafael lo mencionaba, una necesidad entre los grupos de una gestión de caja. Eso es algo inminente y es algo que hay que trabajar desde ya. Tal vez esto va a tener un impacto en que los grupos van a empezar a trabajar de manera más centralizada su caja, los excesos de liquidez sobre todo, y sobre todo las necesidades de nuevo financiamiento. Pero creo que un primer tema que podemos tocar es qué es lo que pasa con el endeudamiento actual. Más allá, y seguramente lo tocaremos, de nueva financiación que están requiriendo los grupos y las compañías, pues hoy en día ya existe un endeudamiento, ¿no? Muchos hoy ya tienen la situación de no estar en capacidad de cumplir con los pagos de la deuda intercompañía que tienen y de hecho pues nosotros al interior de nuestra firma ya estamos recibiendo las consultas de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que va a pasar con eso. A ver, yo creo que lo primero es que claramente hay que evaluar la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Lo que muchos están viendo es la posibilidad de implementar periodos de gracia, de pensar en periodos muertos, de intereses, de extender un poco el préstamo, entre muchas otras, que hay que ver con mucho cuidado cuál es la mejor manera de implementar esos cambios para que realmente sea algo de mercado, que es lo que buscamos en precios de transferencia, ¿de acuerdo? Eh, o sea, hay bancos que lo están haciendo, que estoy haciendo yo en otros casos cuando tengo deuda con terceros, ¿no? Eh, incluso algunas compañías están pensando en, de alguna manera, simplemente cancelar ese préstamo y, insisto, hay que pensar en qué va a pasar. Ahora, mi primera impresión, y eso pues es algo que hemos discutido antes, es que el impacto inmediato puede ser que una compañía suspenda pagos de intereses, no sé, a su matriz o a su vinculada del exterior, lo cual eventualmente seguramente se va a reflejar en una menor deducción en su declaración de renta y bajo ese escenario, pues uno puede pensar que la DIAN no va a estar en desacuerdo con eso, no va a poner ningún problema.
Sin embargo, eso puede ser una solución de corto plazo, es decir, le paro el interés por un mes o 2 meses durante estos primeros meses de crisis, pero yo creo que es necesario ir un poco más allá. Miren que eh, más allá de hacer esas medidas de corto plazo, hay que pensar en qué se va a hacer con esos contratos de préstamo, esos pagares en el mediano plazo o incluso largo plazo. Pues lo mencionamos, la crisis no termina dentro de los 2, 3 meses que se acaba toda la situación de aislamiento. La crisis va a perdurar un buen tiempo, ¿no? Entonces, será necesario que esa financiación que hoy en día tengo y que hoy me está causando ciertas dificultades, será necesario que debo ajustarla para que de verdad me genere una solución de mediano y largo plazo, ¿no? Y qué tipo de ajuste será el que debo hacer, sobre todo pensando en cuál es la situación del mercado, ¿no? Hay que pensar también en que simplemente suspender pagos a unas compañías del exterior pues le puede generar también ciertas incertidumbres o situaciones de riesgo a dicha compañía, que es la que teóricamente debería estar recibiendo esos pagos, ¿no? Esos ingresos. En el exterior también existen normas de precio de transferencia que hay que evaluar. Eh, un último punto que me parece importante evaluar antes de ceder la palabra es que la tasa de cambio no está ayudando. Digamos que muchos de los préstamos que las entidades colombianas tienen con vinculados del exterior son préstamos en dólares, ¿no? Y la tasa de cambio, pues ya sabemos cómo va la cosa y pues eso puede llegar a generar pérdidas importantes relacionadas con diferencia en cambio y demás. Así que algo que los grupos hoy en día están pensando y las compañías es empezar a trabajar fuertemente en operaciones de cobertura que les ayuden a mitigar esas pérdidas, muchas de las cuales también se trabajan con otras entidades del grupo. Entonces, quisiera preguntarle a César cuál es su opinión al respecto de esta situación en su visión global. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Creo que comentaste temas muy importantes, ¿no? Primero, ver la situación actual, préstamos que se tienen en el momento, por ahora. Pero creo que tampoco hay que perder de vista el financiamiento que las compañías van a necesitar, tanto interno como externo. Lo que estamos viendo a nivel global en Estados Unidos es que las compañías van a tener necesidad de liquidez, pero va a haber más dificultad de obtener este financiamiento, ¿no? Tanto externo y las dificultades internas de cómo manejar el efectivo interno, como decía, si hay un exceso de caja en algunos países, a lo mejor se necesitarán en el corto plazo ciertos financiamientos para solventar cuestiones locales, ya sea para continuar con la fuerza de trabajo, para a lo mejor liquidaciones. Todo esto, todas estas tienen un impacto al final en las transacciones financieras intercompañía. Y también no hay que perder de vista todas las normas locales, por ejemplo, de capacidad de pago, ¿no? Porque las autoridades van a estar viendo esto y en algún momento van a querer comprobar o que si en vez de ser un préstamo puede ser capital. Entonces, todas estas cuestiones creo que hay que evaluarlas desde una perspectiva local, pero también global. Un punto en particular es ver en particular los términos contractuales que se están llevando a cabo, ¿no? Si hay algún tipo de prepago, si hay algunas penalidades, o si se puede refinanciar, porque también la realidad es que las tasas de interés en el mercado van a ser más bajas. A lo mejor se puede tomar la ventaja de utilizar estas tasas más bajas. Entonces, el mensaje que queremos dar aquí es, si bien va a haber necesidad de caja, va a haber la oportunidad también de reevaluar las posiciones que se tienen actuales y las posiciones que se tienen con financiamientos externos. Matías, sé que tú estás trabajando con algún cliente de nosotros, en algún ejemplo en el cual están recurriendo a estas transacciones o financiamientos externos. ¿Nos podrías compartir ese ejemplo? Porque me parece que es importante. Sí, sí, gracias, César. Y el concepto creo que pasa adelante porque si bien en este caso puntual, que esto está pasando hoy por hoy en una industria muy golpeada por
por esta situación. Si bien es un financiamiento que está evaluando con diferentes, ya sea bancos como inversores individuales me refiero no banca, tiene un impacto directo en la política que tiene interna de precio de transferencia y en su modelo de negocio. El ejemplo es, para no quitar mucho tiempo, pero conceptualmente esta situación, un banco está dispuesto a prestar una X cantidad de dinero, obviamente con todas las garantías y demás, pero con la condición de que los determinados activos de la compañía, que principalmente son ciertos activos fijos, pero sobre todo activos intangibles, se mantengan en una entidad separada. En este caso puntual, este grupo ya tenía una estructura muy sofisticada de precio de transferencia, con lo cual, hoy por hoy, si bien su necesidad es de caja o de liquidez, una de las soluciones que está llegando, que está recibiendo, le está generando como consecuencia una revisión más integral de su situación fiscal. Porque obviamente depende cómo se estructure, eso puede generar un impacto fiscal en determinadas jurisdicciones. Entonces, ese es el punto. Si puedo, comento uno más y sé que Rafa, porque esto es un buen paso para el siguiente aspecto, que son las políticas. Yo creo que aquí lo que comentaban Francisco y César es necesidad de caja y liquidez. Todos los grupos están evaluando todas las opciones disponibles. Los endeudamientos actuales, endeudamientos futuros, introducción de nuevos socios y también una revisión de sus políticas actuales de precio de transferencia, por más que la situación no sea tan complicada o tan dramática, pero sí el electo financiero o necesidad de liquidez. Yo creo que ese es un buen punto para pasarte la palabra, Rafa, con relación a las diferentes alternativas que se pueden evaluar en materia de precio de transferencia, lo que estamos observando hoy y qué cosas se pueden Claro que sí, Matías, muchas gracias. Efectivamente, además del financiamiento, no hay que dejar de ver los modelos de precios de transferencia. Un ejemplo de esto son los distribuidores de riesgo limitado. Entonces, se generan preguntas sencillas como, ¿los riesgos para ser un distribuidor limitado es porque las decisiones las está tomando alguien del exterior, el que denominamos en el entrepreneur? ¿O en la condición actual, este riesgo imprevisible de fuerza mayor, quién lo debe asumir? Y esto nos lleva a preguntarnos lo mismo en diferentes modelos, maquiladores, prestadores de servicio cautivos a costo más margen, y nos lleva a una serie de dudas que más adelante tendremos que resolverle a la autoridad fiscal para que ellos también entiendan y estén de acuerdo con la documentación que se haga. Entonces, César, ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que has visto, por ejemplo, en temas de fuerza mayor, consistencia, servicios y transacciones actuales? Claro que sí, gracias, Rafael. Lo que hemos visto actualmente es que las compañías están evaluando todos los escenarios, como lo comentaba Matías, ¿no? Tanto revisar las cláusulas contractuales en los cuales se establece, por ejemplo, el de fuerza mayor, obviamente tiene implicaciones legales y otros temas, pero lo están evaluando compañías. Otro también, cómo se determina la rentabilidad, por ejemplo, en estos modelos que tenemos distribuidores de riesgo limitados, ¿no? Si hay alguna cláusula en el cual el precio esté ajustado a condiciones de mercado, que nos da cierta flexibilidad. Entonces, primer punto es ver políticas internas. Segundo punto es, como mencionas, la consistencia global. Lo que hay que ver en estas circunstancias es que no es un efecto o es una crisis regional o localizada a cierto país, ¿no? Esto es un efecto global en el cual todas las compañías se están viendo afectadas, por lo cual yo creo que será importante ver
a lo mejor la utilidad o la rentabilidad en todo el sistema y de ahí determinar si es necesario hacer algún ajuste en las políticas de precios de transferencia. Algunos ejemplos, por ejemplo, que he visto, que hemos estado en conversaciones con uno de nuestros clientes, es una manufacturera, en el cual están teniendo gastos extraordinarios por ahora, ¿no? Gastos extraordinarios, por ejemplo, en material de protección, material de limpieza que lo hacen diario en la planta, o hasta parar ciertos turnos y para poder distanciar a la gente. Esto conlleva gastos extraordinarios que en una situación normal no nos estarían pasando. Entonces, las compañías están evaluando esto, están tomando nota. Obviamente nuestra recomendación es llevar a cabo todo un inventario de estos costos o gastos extraordinarios o adicionales de acuerdo a la estructura, para una vez que terminen el ciclo, a lo mejor del año, para ver cómo terminan los resultados, cómo está la perspectiva, a lo mejor ver la posibilidad de hacer ajustes en las políticas, ¿no? Pero cualquier ajuste que se haga va a tener una implicación de cuáles van a ser los efectos en la documentación que se efectuará en el 2020. Por eso, Rafael, sé que uno de nuestros puntos es qué es lo que vamos a hacer para documentar todo lo que está pasando de acuerdo a esta crisis, los resultados, cambios de políticas, los comparables. No sé si quieras expandir en este tema para la documentación que podemos tener o las alternativas o dificultades que tendremos en un futuro. Muchas gracias, César. Aunque yo diría que más que todo, dificultades que lo son retos de lo que las compañías y nosotros como asesores debemos afrontar en equipo para tener una documentación robusta. Efectivamente, como se hacía en la introducción, en general, los primeros 3 meses del año fueron meses razonablemente buenos. Sin embargo, la crisis llega de golpe y los otros 9 meses, por más, como lo decía Francisco, que el aislamiento se levantara pronto, van a sufrir un coletazo económico muy grande. Entonces ayer justamente tenía una conversación con uno de nuestros clientes, también una empresa manufacturera, y me decía que habían tenido que reducir a un turno la planta, porque los operarios no podían estar tan cerca unos de otros, y adicionalmente estaban incurriendo en gastos extraordinarios, efectivamente de protección, de limpieza, etcétera. Nuestra primera recomendación acá es que hay que documentar, hay que guardar y hay que empezar a construir desde ahora todos los soportes que nos van a permitir explicar el día de mañana por qué una compañía está presentando pérdidas. Porque presentar pérdidas no es porque haya habido un cambio en los precios de transferencia, es que hay una pandemia, una situación económica mundial que le está pegando a todos los actores de la economía. Y eso nos lleva a plantearnos ajustes extraordinarios, indemnizaciones, pago de salarios mientras no hay ingresos, capacidad ociosa. Y fíjense que como ventaja en región, nosotros hemos experimentado en los últimos 20 años muchas crisis. Entonces, en Colombia tuvimos una muy fuerte, en Argentina, Venezuela, todos nuestros países y colegas ya han vivido crisis que se han podido explicar en materia de precios de transferencia. No porque haya una pérdida de dinero significa que hubo un traslado de utilidades. Adicionalmente, no dejemos de ver que las auditorías del año 2020 van a ser dentro de 4 o 5 años, donde posiblemente cambia personal, donde los asesores son otros y demás, y entonces es bien importante prepararse. Adicionalmente, en temas de documentación 2020, algo de lo que vemos muy seguido es con quién me voy a comparar. Entonces, si me comparo con compañías
compañías a nivel del mundo, uno puede decir sí, razonablemente pueden estar en una situación parecida. Si me comparo con información histórica de los comparables, pues seguramente esa información histórica va a ser diferente a la que yo estoy viviendo hoy. Entonces nos lleva a retos de con quién me comparo, qué periodos de información financiera voy a tener y un análisis más exhaustivo de comparabilidad. Si mi planta está trabajando un turno, es distinta a una planta que sí puede estar trabajando tres. Es distinta a una planta que tuvo que cerrar porque desafortunadamente hayan tenido un brote del virus. Entonces, esto va a exigir mucho más en documentación, en explicación y en cómo comparar. Finalmente, en estos temas no se pueden dejar de lado el análisis de la industria. A mí me gustaría, Matías, que nos contaras un poco tu experiencia en estos temas de qué sucede en la Sí, industria y cómo eso hace parte de la documentación. sí, sí. Sí, gracias, Rafa. Eh, un par de comentarios que quería reforzar de lo que ha hecho adicionalmente de la industria, que creo que es relevante para la conversación que estamos teniendo hoy. Con relación a lo de fuerza mayor, que lo comentó tanto César como lo has comentado vos, nos enteramos ayer que el fisco americano, ya en conversaciones con contribuyentes, está explorando esa situación bajo el ámbito de las APAs, de los acuerdos de precios anticipados. Discusiones muy preliminares, pero creo que es conveniente, o me parece un punto importante a conversar, porque ya es bajar un poquito a la realidad los diferentes aspectos que estamos conversando. El segundo punto, que en definitiva lo que voy a comentar, todo cae al final del día en el soporte del análisis de la industria, ¿no? El siguiente punto que sí quiero hacer mención o enfatizar, que lo has comentado, es el tema de los ajustes extraordinarios, que no son ni más ni menos que ajustes de comparabilidad al final del día. Y eso están asociados con los comparables que estén disponibles al momento de preparar la documentación. Lo vamos a cubrir más adelante, pero lo bueno que tenemos, como has mencionado, es que, bueno, lo bueno o malo, no sé, es que tenemos 20 años y un poquito más de experiencia con este tipo de cosas, de situaciones extraordinarias, crisis económicas en determinados países, plantas vacías, reducción significativa del personal y decisiones gubernamentales forzando a determinadas industrias a realizar pagos extraordinarios. Y esto en el transcurso de estos 20 años, y el fisco o la Corte, en muchos de estos casos que han sido auditados y se han llevado a la Corte, han fallado a favor del contribuyente en estos ajustes de comparabilidad, como llamamos nosotros, o ajustes extraordinarios. Con lo cual ahí ya tenemos bastante experiencia en el pasado, y tal es así, comentaba el otro día, que nos están preguntando desde Estados Unidos cuáles son los detalles para ver si alguno de esos análisis se puede potencialmente replicar, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Con lo cual, en ese sentido, es un punto que quiero enfatizar. Y el último, que históricamente, por diferentes motivos, cuando uno hacía la documentación, no prestaba mucha atención al análisis industrial. De hecho, hasta se cortaba y pegaba del año anterior, o se hablaba de lo que pasaba en la industria en Japón. Creo que este año, teniendo en cuenta las particularidades, como comenté antes, de la industria, de las diferentes industrias, y o regiones y países, un análisis un poquito más detallado, industrial, inherente a, en este caso, Colombia o la región, va a ser altamente recomendable a evaluarlo de una manera más crítica y más detallada. Básicamente, Rafa, con respecto a eso, y creo que este es un buen punto para saltar al tema de las auditorías, ¿no? En definitiva. Muchas gracias, Matías. Gracias. En este sentido, fíjese que el reto no es solo documentar 2020, sino prepararse para las auditorías que vienen mañana. Y me gustaría, Francisco, si nos puedes
tu visión acerca de lo que se espera de las auditorías en los próximos años. Gracias, Rafael. A ver, yo veo que, y todos lo sabemos ya, ¿no? Los gastos del gobierno asociados a enfrentar la pandemia, pues lo han puesto contra las cuerdas. Incluso se ha pensado en reformas tributarias, no solo en Colombia, en otros países también, ¿no? El gasto fiscal ha sido tremendamente grande. Hablan algunos que esto va a costar 1.5% del PIB, nada más el costo de afrontarla. Y súmele a eso, pues que debido a la crisis económica, pues seguramente el recaudo va a ser menor. Entonces, un gasto muy importante para afrontarla. Y segundo, pues un menor recaudo potencialmente en adelante porque las compañías van a generar una menor rentabilidad, ¿no? Entonces, pues bajo un escenario de esos y estamos jugando a ser adivinos aquí, yo creo que las auditorías se van a incrementar. Miren que nada más pensando en lo que venía pasando antes de que todo esto ocurriera, nuestra experiencia con las auditorías específicamente de precio de transferencia es que se venían incrementando notablemente. El último año nosotros veíamos auditorías cada vez más frecuentemente, muy seguidas, ¿no? Y para años recientes, 2016, 2017. Ahora, eso también tenía como resultado la reestructuración que hizo la DIAN dentro de su equipo de precios de transferencia, y es que ahora hay grupos de precios de transferencia dentro del fisco en todas las seccionales. Creo que son 5 grandes contribuyentes, Bogotá, etcétera. En total 5, entonces lo veíamos, lo estábamos viendo ya. Y yo creo que como resultado de esto que estamos viviendo ahora, pues eso no se va a frenar. Al contrario, posiblemente se vaya incluso a estimular todavía más las fiscalizaciones. Hay que pensar también que las declaraciones de renta de las compañías que están obligadas a precios de transferencia, tal como lo dice la ley, están abiertas por un montón de años. Venía siendo 6 años y ahora en la última reforma lo cambiaron a 5. De modo que hay un muy buen periodo de tiempo que tienen la autoridad para fiscalizar a esas compañías que tienen precios de transferencia. ¿Listo? Ahora, creo entonces, en resumen, que las fiscalizaciones de precios de transferencia se van a ver venir, ya se estaban sintiendo y creo que se van a ver todavía más, pero quisiera pensar más bien en cuáles podrían llegar a ser los años que van a ser objeto de esta fiscalización. Es decir, será el 2020, que justamente es el año en donde empieza la crisis, el 2021, donde seguramente también se va a ver una crisis importante, o será que el enfoque o el esfuerzo del fisco se va a ver es en otros años, ¿no? De donde realmente puede haber algo que sacar, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué industrias y qué se ha visto en el pasado? Es lo que yo preguntaría. Y por eso sí me gustaría también consultarle a César qué opina al respecto y cuál es su experiencia en Correcto. ese sentido. Claro, gracias, Francisco. Sí, yo creo que es en línea con lo que comentas. Lo que hemos visto acá en Estados Unidos y de manera global y en particular en la región es que ha habido un incremento en las auditorías. Eso creo que todos estamos conscientes de los años anteriores, o por lo menos antes de esta pandemia. ¿Qué se espera? Como tú lo mencionaste, al final los fiscos van a seguir cuestionando. Nuestra expectativa es que el fisco, por ejemplo, en los modelos que teníamos o que tenemos de distribución de riesgo limitados o de manufactura por contrato, y llegáramos a tener un cambio en la política, creemos que los fiscos van a seguir cuestionando y preguntando por qué a lo mejor en ejercicios que tuviste rentabilidades excesivas se iba todo al principal, y ahora donde hay una dificultad, pues el local tiene que absorber o reducir, digamos, su rentabilidad. Entonces, la expectativa es, todos los fiscos, como mencionaste, van a tener necesidad de recabar, pero si bien sabemos que esta actividad va a continuar, nuestra expectativa es que a lo mejor en 2020 el contribuyente, teniendo una documentación sólida que soporte ya sea los ajustes de comparabilidad,
los temas del cambio de política, con el análisis industrial, todo lo que comentamos sobre la documentación, tendrá más argumentos para sostener en caso de una fiscalización, en el cual a lo mejor el fisco no estaría cuestionando a profundidad este año. Obviamente estamos especulando, pero como todos sabemos, los fiscos van a tratar de recabar más. Si bien 2020 va a ser un año atípico, porque todavía no sabemos de qué tanto es el impacto de esta crisis hasta en un futuro, sí estamos viendo que en los años siguientes, posteriores o hasta periodos, esto va a tener mucho más actividad y un paso adicional, ¿no? Porque también no olvidemos los lineamientos que se vienen planteando desde la OECD, ¿no? BEPS 2.0. ¿Qué pasa con toda esta iniciativa global que se estaba teniendo? ¿Va a haber un consenso? ¿No va a haber un consenso? Yo creo que al final los fiscos van a tratar de recabar más a través de auditorías. 2020 va a ser un año auditado, sin lugar a dudas. Tenemos la expectativa de que vamos a tener argumentos siempre y cuando se cuente con una documentación sólida, pero al final de cuentas todo va a seguir su rumbo y van a necesitar más. Tenemos experiencia en este sentido. Sé que en otros países, cuando hemos tenido experiencias, hemos tenido estas similitudes al final de cuentas. Matías, si quieres compartir, por ejemplo, el caso de Argentina en particular, con las crisis, ¿cuáles son los años en los que la autoridad se enfocó y en lo que esperamos que también va a ser algo similar en esta vez? Sí, gracias, César. Bueno, como primer punto, nada más reforzar lo que han dicho, que es tener la bola de cristal, ¿no? Para determinar con cuánta magnitud se inspeccionará el 2020 o no. Pero como dije yo antes, esta situación es muy diferente a las anteriores, en lo cual el impacto económico y hasta social, si queremos de alguna manera, es para el futuro en lugar de una situación de arrastre. En el caso puntual, como comentabas, de Argentina, César, hubo una crisis muy severa en 2001 y principio del 2002, pero desde el punto de vista práctico, el gobierno o el fisco argentino, de manera no oficial, pero de manera extraoficial, se enfocó principalmente en los periodos 99, 2000, en algunos casos 2001, y después volvió a auditar 2003, 2004, 2005. De hecho, hay varios casos en los cuales yo personalmente estoy involucrado. Con lo cual hubo una especie de periodo de gracia, salvo que por determinadas condiciones tomaron la decisión de igualmente auditar esos periodos. Pero como digo, esa experiencia es una anécdota del pasado y esto es algo que está muy distinto. Lo que sí quiero enfatizar, lo que comenté, adicionalmente de lo de fuerza mayor del APA, de las autoridades fiscales, hoy por hoy estamos observando el fisco americano continúa con auditorías de 2017, 2008, 2016, de manera constante y asidua, con lo cual, reforzando el comentario de Rafael y tuyo, César, no creo que haya una modalidad de no auditar, sino que va a ser al revés, porque se ha emitido mucho dinero y mucha moneda que está generando déficits fiscales, ¿no? Entonces eso creo que lo vamos a observar. Gracias, Matías. Entre paréntesis, los comentarios que hice de Argentina de esos años 99 son varios de los casos de la Corte que les comenté antes de análisis particulares de capacidad ociosa. Bueno, varias de las cosas que estamos observando hoy, ¿no? Gracias, Matías. A ver, yo creo que antes de pasar a responder las preguntas que puedan tener y de pronto
del cierre que nos va a hacer nuestro socio Carlos Miguel Chaparro. Eh, Quisiera dar algunas consideraciones o algunas ideas de cierre, ¿no? Lo primero es que las obligaciones de precio de transferencia, para información de todos, se mantienen. Por ahora tenemos vencimientos en julio, igual como venían los últimos, o sea, en ningún decreto se ha mencionado eso y de hecho en conversaciones informales, eso hay que aclararlo de pronto con el equipo de la DIAN, es que todavía no hay ningún lineamiento al respecto de mover las obligaciones de precio de transferencia. Entonces, nada más un llamado de atención para que por favor lo tengan muy en cuenta que estas obligaciones por el momento siguen en julio. Como decías, pues en parte habrá que trabajarlas desde la casa. Espero que de aquí a allá ya estemos algunos en la oficina y demás, pero pues eso en principio ya representa un reto, ¿no? Tener que cumplir con estas obligaciones dentro de la crisis que estamos viviendo. Obligaciones en julio del 2000, perdón, en julio del 2020 que vamos a presentar las del año 2019. Ahora, algo que a mí me queda también de todo lo que hemos conversado es que de todos estos retos y las grandes dificultades, es que antes de cerrar el año 2020, la invitación y tal vez la necesidad, más que una invitación de muchas de las compañías va a ser hacer muchos análisis en materia de precio de transferencia para determinar la manera adecuada como deben cerrarse esos estados financieros. Es decir, algo que se hace típicamente mucho, tal vez ahora es incluso más relevante, es cómo voy a cerrar los estados financieros y cómo voy a estar seguro de que antes del cierre todo va a estar bien para que el año siguiente, cuando se estén cumpliendo esas obligaciones, no vaya a haber problemas. Entonces, insisto, una invitación es en el segundo semestre del año, cuando, entre comillas, se vuelva un poco más a la normalidad, se empiecen a hacer los análisis preliminares que tradicionalmente también se hacen muchos. Y no sé si Matías, tienes tal vez alguna recomendación también antes de cerrar. Sí, dos cositas rápidas que estamos observando, como para recapitular lo que se comentó. El monitoreo constante de los resultados, Fisco, que comentaste, es clave, tanto de la compañía como del grupo. Y lo que estamos observando es que esto es un monitoreo constante. Se tienen conversaciones estos días, César y yo tenemos conversaciones a diario con muchos grupos, pero nadie toma decisiones radicales el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos a 23 de abril. Pero sí ya se están explorando distintas opciones y se empieza a monitorear distintos planes de acción. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, que creo que no es menor y que lo ha comentado Rafael, y ha sido muy importante en otros casos, es el famoso tema de la documentación contemporánea, para mí clave. Y cuando hablamos de documentación contemporánea no es la documentación del reporte en sí mismo únicamente, sino documentación de decisiones gubernamentales que tienen impacto directo en nuestra operación, decisiones de la compañía por protección a los empleados que tienen otro impacto, cosas o documentos o materiales que van a tener un impacto grande en nuestra operatoria y que, como decía Rafa, en 3, 4, 5 años va a ser mucho más difícil recopilar, por diferentes motivos. Entonces yo creo que ese es uno de las consideraciones finales o uno de los consejos que estamos dando a la mayoría de las compañías con las que conversamos, que es justamente tener ese relevamiento de esa documentación de manera contemporánea va a ser clave también. Gracias, Matías. Un punto adicional también, Matías, siendo lo que comentas, es ver, y es parte de la documentación contemporánea, ¿no? Las cláusulas de los contratos que se tienen, a ver si existe esta cláusula de fuerza mayor, no existe. Es parte de ese ejercicio que estabas comentando de la documentación y todo eso, nada más para recalcar también ese adicional y al final también para verlo desde una perspectiva global, que sea consistente de una perspectiva global y no hacer ajustes a ciertos países o a ciertas regiones, sino que obviamente que esto se tiene que ver de una manera holística al final de cuentas. De acuerdo. César, muchas gracias. Creo que a lo largo de la charla hemos visto varios temas que se enfocan sobre todo en prepararse, documentarse adecuadamente. Me gustaría comentar un poco un par de preguntas que nos llegan. La
Primera es qué tipo de análisis se pueden realizar en el segundo semestre para posibles cambios que haya con los precios de transferencia. Como bien lo decía Francisco, aquí hay que hacer análisis preliminares, pero a mí me gustaría ir un poco más allá y pensar que los análisis preliminares van en diferentes puntos del tiempo. Va a ser un análisis preliminar estimando el cierre y los resultados del año 2019. Pero no hay que olvidarse que los auditores en Colombia también van a estar mirando la provisión del impuesto de renta, que tiene un componente fundamental de precios de transferencia. Posteriormente, eso se puede repetir en el cierre de los estados financieros definitivos y nuevamente puede haber efectos, como lo decía Francisco, en la preparación del impuesto de renta del año 2020. Entonces, nuestra recomendación aquí es comunicación constante. Nosotros estamos encantados de poderles ayudar en todas sus necesidades y creemos que los precios de transferencia de un año tan retador son algo que no va a ser ni en un momento determinado en el tiempo, sino es algo constante que empieza hoy y va a tener efectos no solo en 2020, sino en el 2021 y en el 2022 mientras se documenta 2021. Otra pregunta que nos hacen ya está un poco más específica respecto de cómo soportar tasas de interés ante los entes fiscales. Entonces, no sé, Francisco, si nos puedes comentar un poco acerca de unos comentarios generales acerca de los soportes de tasas de interés comparables, etc. Ok, pues a ver, lo primero que yo veo es que hay que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando en el mercado realmente, ¿no? Por supuesto, es lo que habitualmente hacemos en precios de transferencia y ahora incluso juega un papel incluso más relevante. Las tasas de interés posiblemente, lo que hemos visto por la intervención del gobierno y demás, es bajando, por ejemplo, las tasas de intervención y posiblemente eso va a hacer que las tasas de referencia en el mercado, no sé, la LIBOR, que pronto desaparecerá, y otras tasas de referencia bajen, y posiblemente eso tenga un impacto a la baja en muchas tasas de interés. ¿Listo? Las tasas van a ser más bajas. Pues eso es lo primero que hay que empezar a tener en cuenta. Yo creo que algo de lo que se mencionó, ¿qué estoy haciendo yo cuando tengo también endeudamiento con terceros, ¿no? Si con terceros estoy haciendo cierto tipo de cambios y cierto tipo de renegociaciones en la tasa y demás condiciones de los préstamos, pues ese es parte de la documentación que debo tener en cuenta para hacer lo propio en el endeudamiento intercompañía, ¿no? Va a haber una tremenda volatilidad y yo creo que una de las recomendaciones, además, que yo he visto en esos temas es, eh, parecido a algo de lo que mencionó Matías, antes de tomar decisiones radicales hoy, es hacer un monitoreo constante de las tasas de interés. Hacer un monitoreo constante de las tasas de interés. En algunos documentos que he leído, algunos sugieren que cuando se haga un cambio en la tasa de interés, en principio hacerlo a corto plazo para que luego, no quiere decir que la decisión sea de corto plazo, pero hacer un monitoreo cada cierto tiempo, incluso que el contrato permita hacer algo como eso, para ir ajustando las tasas a lo que realmente va a ser el mercado en el largo plazo, ¿no? Para no dejar una tasa de interés supremamente baja, una tasa de interés de crisis en un periodo de 10 años o algo por el estilo. Es mi primera impresión de lo que yo he visto. Eh, por supuesto, Matías y César son bienvenidos a hacer sus comentarios, que también conocen mucho de estos temas. Sí, estoy de acuerdo, Francisco. Una cosa adicional que agregaría es, si bien sabemos que las tasas de interés están bajando, también tenemos que tomar en cuenta la perspectiva financiera de él, quien está adquiriendo el préstamo, ¿no? Porque a lo mejor, si bien las tasas en el mercado están bajando, a lo mejor el, el, el credit rating, la calificación Calificación. crediticia de la entidad va a ser más riesgosa por las proyecciones a futuro. Entonces, eso lo que significaría no es una reducción de la tasa, sino que un incremento de la tasa. Entonces, obviamente esto es dependiendo del caso en particular, sin perder de vista los términos contractuales que se tienen actualmente y las cláusulas de prepago, de garantías. Sé que es una respuesta global, pero es bien particular a cada uno de los temas o cada una de las compañías y del financiamiento que se esté evaluando.
Perfecto, César, muchas gracias. Quiero hacer un par de comentarios generales respecto de cómo se pueden soportar los pagos de regalías, de servicios administrativos, este tipo de operaciones recurrentes, reducciones de costos o incrementos de los mismos. Volvemos y en esto yo creo que hay que ser insistente, hay que documentar y hay que sentarse a analizar los precios de transferencia con los asesores, con las políticas regionales, a la luz de los riesgos externos de la compañía y los riesgos de toma de decisiones. Todo esto hay que, que unirlo y sacar la mejor documentación soporte para prepararse para el día de mañana. A mí me gustaría pasarle la palabra a Carlos Miguel Chaparro, socio de la práctica de PricewaterhouseCoopers Colombia, para que nos dé sus consideraciones finales y, y el agradecimiento a todos por participar en esta charla. Muchas gracias y inicialmente también quiero agradecer a Matías, a Francisco, a César y a usted, Rafael, por la participación y conducción de esta sesión. Puesto a los casi 140 clientes, amigos y colegas que han participado. De verdad que su interés lo agradecemos mucho. Quiero sencillamente decir dos cosas. Una, el gobierno está, como todos los gobiernos de la región, metiéndose la mano al bolsillo para ayudar a la economía en la medida de sus capacidades. Y eso, como bien se dijo en este webcast, va a impactar muchísimo la situación fiscal del país. El presupuesto general de la nación que se había hecho con base en ciertos parámetros, pues obviamente que ya no tiene ninguna expectativa de cumplirse. Y ahora viene una urgente necesidad de buscar recursos. Si bien a nivel internacional se ha flexibilizado todo el tema de los balances fiscales, y vemos en la Unión Europea prácticamente una autorización, una carta libre para que los estados inviertan y los déficits como que han perdido un poco de importancia, pues nuestra realidad en Colombia y Latinoamérica es diferente. Entonces, coincido con las apreciaciones en el sentido de que pese a que es un año muy, muy diferente, eso no va a impedir que las auditorías se hagan, se profundicen y por supuesto habrá que prepararse de una manera adecuada. También quiero decir que hemos estado conversando con algunos clientes y observamos que hay liquidez en el mercado colombiano, los bancos tienen dinero, pero está caro el proceso de endeudarse porque naturalmente los bancos tienen preocupación por la capacidad de pago. Y entonces observamos cierto incremento en las transacciones de deuda entre compañías multinacionales que fondean a sus operaciones colombianas en estos momentos, operaciones que naturalmente habrá que analizar a la luz de las circunstancias que hoy vivimos. Entonces, pues un mundo completamente cambiante, naturalmente, en el que lo único cierto hoy en día es la incertidumbre, pero confiamos en que pronto todos podamos respirar y ver un panorama mucho más claro. Quiero también, por último, decirles a todos que la semana entrante continuaremos con los webcasts de temas afines a tributación y temas legales. El lunes vamos a hablar del alivio en pensiones, que el gobierno recientemente aprobó, una medida muy, muy importante a nivel financiero. Y, por supuesto, el tema cambiario que se vuelve súper importante si comenzamos a pensar en operaciones que no se han podido canalizar, no se ha podido pagar, no se van a poder pagar, descuentos, notas crédito, etcétera. De manera que el lunes estaremos en 2 sesiones separadas desde 10 de la mañana hablando de estos temas. Nuevamente, gracias a Matías, César, Rafael, Francisco, acá en San Márquez por organizar el webcast y a todos ustedes por haber participado. Hasta luego. Muchas gracias Muchas a todos gracias. los participantes. Hasta Gracias, luego. Matías, César, Francisco. Muchas gracias. A ustedes. Quedamos a la orden. Hasta luego. Gracias.